Y ya estamos de regreso en Ciudad de Animales y es muy importante tomar cartas en el asunto sobre el maltrato animal. Si ustedes conocen algún caso, es muy importante que escriban a la página que está apareciendo en pantalla y también que marquen al teléfono que está apareciendo en la pantalla para hacernos saber este caso de maltrato animal. Así es, porque recuerden, amigos, que aquí en la Ciudad de México el maltrato animal se puede castigar, se persigue siempre y cuando nosotros lo denunciemos. Y ahora vamos con nuestra siguiente invitada y está con nosotros la doctora Tamara Iturbe, quien además es especialista en cuanto al trato y atención de los gatos, para platicar acerca de esta segunda enfermedad que nos preocupa tanto, el SIDA felino. Tamara, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. El SIDA es una palabra que se escucha muy fuerte. Sí, y yo creo que la primera parte que tenemos que aclarar es que si bien es un virus que se comporta como el virus de inmunodeficiencia humana y causa una enfermedad muy parecida al síndrome de inmunodeficiencia humana, en los gatos es específico de esta especie. Entonces no se transmite a los humanos y el de los humanos no se transmite a los gatos. Ok. ¿Por qué se da esta enfermedad, Tamara? Los gatos la pueden adquirir de diferentes formas, pero la más común, la vía más efectiva es a través de mordidas. ¿Mordida? ¿Con Sí, una mordida te...? Sí, un gato que es positivo, cuando muerde a otro gato puede contagiarlo. También la mamá puede contagiar a sus gatitos cuando nacen o cuando los está lactando, cuando los está amamantando. También puede transmitirse por transfusiones de sangre y por otras vías. El contacto sexual es una posibilidad, pero no es la más frecuente. ¿O es más sencillo por una mordedura? O sea, por supuesto, okay. Y es lo más común. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Evitando los comportamientos que favorecen la transmisión. Por ejemplo, si sabemos que la mordedura es muy efectiva para transmitir la enfermedad, hay que evitar que los gatos peleen. Entonces, una forma de evitar que peleen es esterilizándolos para que no estén peleando por territorio, ¿no? Para que tampoco salgan a la calle y se expongan a peleas o a ser agredidos por un gato que sea positivo. Y si los esterilizas, pues también no hay posibilidad de que una mamá lo pase a sus gatitos. Y en otros países hay una vacuna. En México no está disponible. No sabía. Sin embargo, bueno, pues tampoco es tan efectiva y tiene dos grandes desventajas. ¿Cuáles son? Una es que el serotipo no protege contra todos los serotipos del virus de inmunodeficiencia y aquí en México ni siquiera sabemos cuál prevalece. O sea, no es un mismo, no es un mismo hay varios, virus. Hay varios. Son varios Sí. los que atacan. Yo pensé que era nada más uno. La otra es que la vacuna genera anticuerpos y las pruebas diagnósticas para el virus de inmunodeficiencia detectan anticuerpos. Entonces tú haces una prueba para un gato y si sale positiva ya no sabes si es porque fue vacunado o porque tiene la enfermedad. Ok. Esa puede ser la desventaja. Nosotros no tenemos ese problema porque en México no existe la vacuna, pero en los países donde sí existe, una forma de poder determinar es pues, que estos gatos tengan un chip y que si por algo se pierden y alguien los encuentra y hace la prueba, pues vea si pertenece a alguien y ese alguien pueda decir si lo vacunó o no. ¿Cómo puedes detectar si tu gato tiene SIDA? ¿Tiene algo que ver con el comportamiento o es un gato normal? O algo físico. Sí, aquí cuando el gato tiene el virus de inmunodeficiencia puede tener un periodo en el que no muestra signos clínicos muy prolongado, que puede durar muchos años. De hecho, los gatos también se parecen esa parte a los humanos. Por supuesto. ¿No? Los gatos que tienen el virus de inmunodeficiencia muchas veces fallecen, pero de otras cosas, ya por viejitos, ¿no? Enfermedad renal o algún tipo de tumor. Pero cuando porque les afecta a otras, o sea, les va afectando sus funciones, ¿no? Sobre todo el sistema inmune, lo que hace es inmunosuprimir al individuo y entonces queda más sensible, más expuesto a virus, bacterias y parásitos comunes que generalmente no darían un problema. Oye, Tamara, ahorita mencionas algo muy importante acerca de las vacunas. Aquí en México no tenemos, desafortunadamente, esta vacuna para el SIDA felino. Sin embargo, sí tenemos otras, como por ejemplo para evitar y prevenir la leucemia o alguna otra enfermedad que ataca a los gatos. ¿Qué les parece si vamos a ver este reportaje sobre la importancia de las vacunas para nuestros felinos aquí en Ciudad de Animales? Y seguimos platicando con Tamara Iturbe. La prevención es lo más importante. Al igual que a nosotros de pequeños, nos aplicaron algunas vacunas
Nuestros gatos también necesitan de ellas, ya que aunque nuestro gato no salga de casa, hay enfermedades que puede contraer. Aquí un calendario básico de vacunación. Entre los 2 o 3 meses, será necesario proteger a nuestro gatito con vacunas como la trivalente o triple felina, una vacuna que protege a la vez de 3 enfermedades distintas como son panleucopenia, rinotraqueitis infecciosa y calicivirosis. La vacuna triovalente deberá repetirse. Entre los 3 y los 6 meses, se debe vacunar contra la rabia y leucemia. Al cumplir el año, un refuerzo de la trivalente felina y, si procede, refuerzo de leucemia y rabia. Cuando es un gato adulto, cada 3 años se aplican refuerzo de las vacunas recibidas. Estas son las vacunas más comunes, pero recuerda que todos los gatos son distintos al igual que las vacunas que necesitan. Estas tendrán que ver con su edad, talla, peso y salud. Consulta a un médico veterinario y cuida de tu felino. Bueno, aquí en México hay muchas vacunas, como decíamos, no está la del SIDA felino, todavía, ¿no? pero muy importante si tenemos las pruebas, háganle las pruebas a sus gatos cuando adoptan uno nuevo, cuando nacen, ¿no? Muy importante, Tamara. Así es, porque entonces vamos a tener la oportunidad de prevenir que otros gatos se infecten. Si bien el gato que ya tiene la enfermedad no se la vamos a curar, podemos controlarla para que el gato esté bien el mayor tiempo posible. No es alarmarnos, es prevenir. Por supuesto. Además de que, bueno, los gatos que tienen esta enfermedad permanecen muchos años sin signos clínicos, ¿no? Pueden tener algunos cambios poco específicos, como que tengan gingivitis o que su pelaje no se vea brillante y sedoso como generalmente lo tienen los gatos, que vayan perdiendo peso de forma gradual. Pues esos son signos que si el propietario los nota, pues tiene que llevar al gato a consulta para que hagamos un diagnóstico temprano. Es mucho más fácil atender y controlar la enfermedad cuando el gato está iniciando con su problema de inmunosupresión a cuando ya tenemos problemas bastante complejos como enfermedades, infecciones secundarias o algunos tumores que puede desencadenar el virus de inmunodeficiencia. Baja de peso también cuando tiene esta enfermedad. Entonces Ahora, es importante detectar esos signos. ¿Cómo lo tratamos? O sea, ¿se le da medicamento? ¿Hay que cambiar el estilo de vida? ¿No se puede tener un gato con SIDA felino con otros gatos, por ejemplo? Sí se puede, sobre todo porque como es una enfermedad que se transmite principalmente por mordida, si los gatos se llevan bien, pueden convivir. Ok. No se transmite como el de la leucemia a través del agua de bebida o que compartan el plato o que vayan al mismo arenero, ¿no? Es como en los humanos, o sea, no se transmite de esa forma, ¿no? Entonces pueden convivir siempre y cuando no peleen, no haya mordidas. ¿Y el tratamiento? Hay tratamientos inmunomoduladores porque de lo que se trata es de levantar el sistema inmune, que es el que se ve afectado con el virus de inmunodeficiencia. Además de mantener una medicina preventiva al corriente para que el gato, bueno, pues esté protegido para los principales agentes que pueden afectar a los gatos, ¿no? Ya sea virales, bacterianos, parasitarios, etcétera. Ok. Claro. Ahora, sonará tal vez muy tonta esta pregunta, pero por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene VIH humano y tenemos al gato que también tiene VIH, ¿no hay problema o hay algún problema en su salud? Hay conflictos en la parte de la salud de uno y del otro, ¿no? Que también hay quienes puede afectar. Son virus ¿no? especie específicos. Okay. El del gato solamente va a afectar al gato y el del humano, pues al humano. Okay. ¿No? O sea, si tu gato tiene SIDA, puede estar contigo y no pasa nada. Exacto. No te va a contagiar. No, para Muy bien. nada. Perfecto, mi querida No lo Tamara. abandonen. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, que es muy importante prevenir, como bien lo dices. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Tamara. Muchísimas gracias. Y vámonos rápidamente con nuestra compañera Pamela Correa, que está en el mercado La Comunal, un lugar delicioso, por supuesto, pet friendly, donde van a poder disfrutar comida mexicana. ¿Te gusta la comida mexicana? Me encanta. Comida italiana y muchas otras cosas más. Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Soy Pamela y estoy en la Colonia Condesa porque hoy les quiero mostrar un lugar que está increíble para las familias grandes, porque aquí caben de todos los tamaños, los chiquitos, los medianos, los adultos, porque tienen una ludoteca para los niños. También podemos venir con nuestros perritos en la mañana, en la tarde o, ¿por qué no?, en la noche a cenar y a ver una película. Y también tienen muchas ofertas gastronómicas. ¿Quieren conocerlo? Se llama Comunal. Acompáñenme.
Y para platicarnos más acerca de este maravilloso lugar está Adriano Numa. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Pame. Gracias a ustedes por venir. Oye, a ver, platícanos de este lugar que estoy viendo que realmente es comunal porque todas las mesas pues son como grandes. A lo mejor si no encuentras lugar puedes sentarte con alguien más, incluso conocer gente. Sí, ese es el concepto. Las mesas grandes son mesas comunal, donde si tú tienes alimentos que quieres compartir, los puedes compartir, es como tu opción, y conocer otra gente. Oye, además de que tienen una amplia gama de recomendaciones gastronómicas, platícame de eso. Pues te cuento rapidísimo, son 8 ofertas gastronómicas diferentes, una trattoria italiana con ingredientes importados de Italia, chef italiano, un restaurante francés. Tiene pizza, me imagino. Obviamente, pizza y todo importadísimo, todo de Italia. Un restaurante francés con cosas vegetarianas y con carne. Están los chamorros, que es muy mexicano, con tacos de guisado y maciza de carnitas. Bacon bar, que todo es de tocino. Las hamburguesas, la cerveza, todo es de tocino. Incluso van a tener un premio especial para los perritos, los de Bacon Bar. Oye, está padrísimo, pero no solo eso, también tienen un lugar especial, además de toda la comida, para los que tienen familia grande. Y yo les comentaba que para gustos de todos, para todas las edades, incluso para todas las razas, porque tienen una ludoteca que está increíble. Sí, aquí abajo, justamente todo el piso es una ludoteca con pedagogos que están cuidando a tus hijos. Tus hijos no solo van a divertirse, sino que están siendo cuidados y vigilados y estimulados en cuestiones artísticas y todo. Es un concepto muy padre, la verdad. Oye, y pet friendly 100% en todos los pisos, que es maravilloso, porque este lugar, déjenme platicarles que tiene 3 pisos, ¿no? Exacto. Uno completo es la ludoteca y 2 son para comer y disfrutar. Beber y tomar. Ajá. Sí, completamente pet friendly. Nosotros, el concepto desde que llegan, los perritos en entrada tenemos platos de agua, ¿no? Y son súper apapachados en todos lados. Cada locatario va a tener alimentos especiales, premios, recompensas. Bacon nos prometió una sorpresa muy especial. Muy especial para Gordo Lobo, que es nuestro anfitrión hoy. Oye, y bueno, no solamente pueden venir de día, platícame acerca de los horarios, porque tengo entendido que para todos aquellos que a lo mejor el viernes se sientan un poquito culpables de que a lo mejor no salieron tanto con sus perritos o sus perrijos, tienen la oportunidad de salir a lo mejor a tomar algo, a cenar, a convivir con los amigos o incluso hasta, ¿por qué no?, ver una función de cine al aire libre aquí en la noche y traer a sus perritos. Claro que sí, vamos a tener actividades culturales gratuitas para el público, teatro, obras breves de teatro que no van a tener costos, se van a anunciar a través de un programa, cortometrajes mexicanos premiados, películas premiadas, todo eso lo coordina Lourdes Elizarrarás, yo coordino el teatro, Regina Orozco coordina a los cantantes de ópera y músicos que se van a presentar. De repente vamos a tomar por asalto alguna barra y va a haber un saxofonista tocando, del baño va a salir una cantante de ópera. Queremos asaltar el espacio con arte. Como ahora que se hace esto de los flash mobs y todo eso, pero de una manera a lo mejor más planeada para todos los asistentes. Claro, y bueno, toda esta cuestión, pues puedes venir en la noche, traer a tus perritos, vamos a tener premios para ellos, tú puedes venir a tomar una cerveza y ver un espectáculo y sacaste a pasear a tu perrito, cumpliste también tu función. Oye, pues está increíble, háblanos acerca de los horarios y dirección. Abrimos de las 8 de la mañana y cerramos a las 12, Campeche 367, esquina con Ensenada, en la Colonia Condesa, Comunal Condesa. Oye, y las redes sociales para que estemos al pendiente de todos los eventos que vayan a tener, también acerca de los horarios, si en algún momento tienen funciones de teatro y demás. Sí, chequen la página Comunal Condesa en Facebook y también en Instagram. Hashtag Comunal Condesa, nos encuentran, vamos a tener la programación también en la web para ustedes que vengan y sean bienvenidos todos. Exacto, todos con todo y sus perritos, así que bueno, definitivamente es un lugar que no se pueden perder. Muchas gracias, Pame, por venir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Campeche 367 en la Colonia Condesa es la dirección de este lugar que no se pueden perder y en donde además le dan, Gordo Lobo, mira, premios a nuestros perritos, miren, qué rico. Y además, bueno, premios para los grandes también porque podemos comer delicioso, convivir y conocer gente. Soy Pamela y los veo próximamente para seguir llevando las mejores recomendaciones de los lugares pet friendly de la Ciudad de México.